estado muy cerca del Señor no tenían la respuesta. Pero Dios le dio gracia a Pedro y Pedro recibe la revelación. Pedro no había entendido que Jesús era el Cristo, no tenía claro esto. ¿Y cuál era la preocupación del Señor? Va a llegar la hora de ir a la cruz, de hacer el sacrificio por la salvación del mundo, y ni la gente ni los discípulos habían entendido quién era Él. Y esto era supremamente peligroso, porque ¿con qué mensaje iban a salir los discípulos? ¿Con qué mensaje iban a ir a los pueblos, a las ciudades, a las naciones? ¿Cuál era el mensaje que ellos iban a predicar? Y esto era muy peligroso. Y esto es realmente lo que ha venido aconteciendo, lo que ha venido sucediendo. El Evangelio como tal, ha desaparecido de la tierra. Yo tengo casi 40 años de predicar la Biblia. A los 18 años de edad yo fui pastor de una iglesia representativa en Colombia. Y he predicado en muchos países. Y estudié teología. Me gradué en instituciones importantes en teología. Fui director de una institución teológica en Colombia por 11 años. La ayudé a fundar en 6 países suramericanos. Y nunca me percaté de que Jesús era el Cristo. Tuve profesores de Europa, tuve profesores de Estados Unidos, tuve profesores centroamericanos, profesores mexicanos, tuve profesores de todos lados en estos años de estudio, y ninguno de mis profesores en teología, con muchos pergaminos, con muchos títulos a nivel universitario, ninguno de los profesores se percataron que Jesús era Cristo. Y mis antecesores tampoco lo pudieron hacer en el ministerio. Esto desapareció. Y entonces estamos predicando muchas cosas, estamos enseñando muchas cosas, pero no estamos predicando el Evangelio. Y lo que el Señor mandó predicar fue el Evangelio. Él dijo: vayan y prediquen el Evangelio, y será predicado este Evangelio. Y nosotros hacemos bien muchas cosas, cantamos bien, oramos, enseñamos a las personas cómo ser mejores personas, cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Enseñamos a la gente cómo tener éxito, cómo prosperar económicamente. Pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Y así tenemos muchos temas. Predicamos muchísimos temas. Yo solo puedo acordarme lo que he predicado los últimos 10 años. Muchos temas. Y hay veces hasta bregamos buscando temas, pero no predicamos el tema por el cual fue escrita las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia tiene un solo tema. Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el tema de toda la Biblia? Ese es el Evangelio, que Jesús es el Cristo.
Y el contenido de esto, de esta declaración, es la que se está dando durante estos días. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Ese es el Evangelio. Que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento es la promesa de Él. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Todos los 66 libros de la Biblia nos hablan de Él. El Antiguo Testamento figuradamente, pero ya en el Nuevo Testamento Él vino en forma de hombre, tomó forma de hombre, se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Y esto es lo que los apóstoles tenían que salir a predicar, que Jesús es el Cristo. Y ese fue el error de los judíos, porque los judíos no reconocieron a Jesús como el Cristo, salvo contadas personas. Pero el grueso de la nación no reconoció a Jesús como el Cristo. Y por eso el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son ciegos, guías de ciegos. La nación que fue levantada para guiar al mundo con el Evangelio, porque el Evangelio no son 4 evangelios, es un solo Evangelio que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo Evangelio por toda la Biblia. Y los fariseos y los saduceos, que habían sido levantados el pueblo de Israel para guiar al mundo con el Evangelio, ellos perdieron el Evangelio. Mire cómo es esto. Ellos sabían al milímetro dónde iba a nacer el Mesías, en Belén, pero cuando nació no creyeron. Y desde el principio a fin, porque ellos conocían al milímetro las más de 300 profecías que anunciaban al Mesías, pero ellos, cuando Él vino, no lo conocieron, y por eso dice la palabra que el mundo no lo conoció. Y por eso el Señor les dice esas frases tan fuertes: ustedes son ciegos guiando ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, dijo, ambos van a caer en el hoyo. Es trágico cuando se pierde el Evangelio. Y esto es lo que ha ocurrido también en el círculo del cristianismo. Es que poco a poco fuimos abandonando el Evangelio. Y hablaba con un pastor en días anteriores, y yo le decía que nos hemos alejado tanto de la verdad, que la verdad es Jesús el Cristo. Él dijo: yo soy la verdad. Nos hemos alejado tanto de esa verdad que ya la consideramos herejía, porque ahí nos queda difícil escuchar a veces predicar que Jesús es el Cristo, y nos parece que es como una doctrina diferente. Nos parece que es como una cosa contra la sana doctrina. Pero esto no es, sino que nos hemos alejado tanto de la palabra, de la verdad, del camino, que ya lo consideramos como una herejía. Pero yo creo que el Señor está haciendo algo muy especial con nosotros. Y yo creo que el amor de Dios hasta esta ciudad de Arauca es muy grande, como a todo el país de Colombia. Porque el Señor frenó todo esto para que nos quedáramos en Arauca. Yo veo en esto el amor de Dios para esta ciudad, para los pastores, para las iglesias y para toda la población en general. Porque si nosotros hacemos todo bien, cantamos, predicamos, ayunamos, hacemos guerra espiritual, vigilias, enseñamos a la gente a ser buenas personas, enseñamos mucho sobre ética y moral, pero no conocemos el camino, estamos mal en lo principal.
Si no conocemos el camino, estamos en peligro, porque nadie se salva por cantar bien, nadie se salva por tocar bien un instrumento, nadie se salva por leer mucho la Biblia. Los judíos, si hay alguien dedicado a la lectura de la Biblia, son ellos. Nadie se salva por tener muchos conocimientos. Ahí estaba el pueblo judío, Saulo de Tarso. Y nadie se salva por orar mucho, por ser una buena persona, por ser honesto, por ser una persona correcta. La única vía de salvación es Jesús el Cristo. Y si la gente no conoce a Jesús el Cristo, no conoce el camino. Y si no conoce el camino, la persona está en peligro, porque puede hacer todo lo demás bien, pero si no conoce el camino, está perdido. Y una de las grandes cosas que tenemos hoy, características de hoy, es que la gente no conoce a Jesús el Cristo, no sabe quién es Él. Saben de guerra espiritual, saben de todo, pero no conocen el camino. Y nadie se salva por ser buena persona o por tener una buena religión o por hacer buenas obras. Solo hay un camino para ser reconciliados con el Padre Celestial, y ese camino se llama Jesús el Cristo. No cualquier Jesús, porque hay Jesús el lechero, el carpintero, el que nos trae el periódico, el que está haciendo campaña para el consejo, para la alcaldía. Hay muchos Jesús, pero hay que diferenciarlo de todos, porque solo hay uno que ha sido calificado por el Padre para resolver los problemas del ser humano. No hay dos, hay uno solo, y ese es Jesús el Cristo, el calificado por el Padre, el establecido por el Padre, puesto por el Padre, el que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Cristo, y Él es el único que nos puede llevar a Dios. Y la gente conoce de todo, pero no conocen a Jesús el Cristo. Y ya difícil que ha sido para que muchas personas puedan recibir esta palabra. Y hay muchos que prefieren llamarla herejía, y esto es muy preocupante para mí. Y yo doy gracias a Dios que Él, como a Pedro, me ayudó para poder recibir esta palabra en mi corazón. Porque hay personas que no la pueden recibir. Pero bienaventuradas y bienaventurados todos los que aquí han podido recibir esta gracia del Padre, como la recibió Pedro, como la recibió Pablo, como la recibió la mujer de Samaria, como la recibieron los otros apóstoles, como la recibió también Apolos, Aquila y Priscila, y todos los que conformaron la iglesia primitiva. Esta revelación se está dando aquí en Arauco, y bienaventurados todos los hombres que la puedan recibir, todas las mujeres que puedan recibir esta revelación, porque esto tiene que ver con la vida eterna. El apóstol Juan dijo claramente en el capítulo 20, versículo 31: pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús no hizo milagros, Él dio señales de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Y así pudieron creer. Les resucitó muertos en la cara y no pudieron percatarse de que Él era el Cristo. Y cada vez que Él dijo que Él era el Cristo, decían: ¿qué más testimonio necesitamos de blasfemia? Ha blasfemado, ha dicho que Él es el Cristo. Vamos a golpearlo, vamos a matarlo, porque ha cometido el pecado de la blasfemia.
Tremendo esto. Pablo no lo entendía, pero un día recibió gracia de Dios. Y todo su ministerio fue demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él es la roca, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero si la gente no conoce a Jesús el Cristo, no conoce el camino, no conoce la verdad y no tiene la vida, porque todo está en Él. Y fuera de Él no hay salvación. El mundo cristiano no conoce a Jesús el Cristo. ¿Y por qué no conoce a Jesús el Cristo? Porque no se ha revelado al mundo esta verdad. Los pastores hemos predicado muchas cosas, hemos enseñado muchas cosas, pero nunca hemos enseñado que Jesús es el Cristo. Eso ha sido oculto. Y grandes predicadores en el mundo no han recibido esta revelación, y nosotros estamos orando que estos líderes mundiales puedan recibir esta revelación para que puedan dirigir correctamente al pueblo y para que el pueblo pueda tener una fe correcta, porque la fe no es una fuerza interna para conseguir más dinero o más posesión o para ser más grandes y poderosos en la tierra. La fe original es creer que Jesús es el Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo demás viene por añadidura. Nos hemos dedicado a predicar las añadiduras y no hemos predicado que Jesús es el Cristo. Y cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, creemos que todo está resuelto. Porque creer que Jesús es el Cristo equivale a creer que todo está resuelto para mi vida, porque Él no va a volver al Calvario. Él ya gritó en la cruz: consumado es, y todo está consumado. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Casa, todo eso está consumado. Por eso el Señor dijo a los discípulos: no sean como los demás, que se afanan por qué van a comer o qué van a ponerse o por qué van a vivir. Miren las aves, miren los lirios. Digo, mi Padre sabe las cosas que necesitan antes de que se lo pidan. Busquen primero el reino de Dios. Amén. Y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Si yo necesito un helicóptero, yo necesito un avión, ¿no? Esto lo sabe el Señor y Él lo va a poner ahí si ve que eso lo necesito. Amén. Amén. Antes de que yo lo pida. Pero lo que el Señor quiere que se predique es que Jesús es el Cristo, porque esa es la roca. Y si no estamos fundamentando en la roca, entonces todo se va a caer, porque eso está sobre arena. Uno va a Europa y mira cómo la cantidad de templos cerrados en manos de las tinieblas, en manos de la iniquidad. Templos que fueron inmensos, que sirvieron para cultos de adoración a Dios y hoy están bajo el control del pecado y las tinieblas. Eso está pasando. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Grandes obras cayéndose, y uno se sorprende. Yo creo que algo grande está haciendo Dios en Colombia. Algo poderoso está haciendo Dios en Colombia. Estaba estos días en la costa norte de Colombia y pregunté a una señorita en la recepción de un hotel: señorita, ¿tú conoces a Jesús el Cristo? Y dijo: no, no lo conozco. Le dije: ¿lo quieres conocer? Y me dijo: yo asisto aquí a una iglesia, me dicen que es una iglesia de cierta relevancia en la ciudad. Y me dijo: yo asisto aquí hace 4 años a esta iglesia, pero la verdad no conozco a Jesús el Cristo. Y le dije: ¿lo quiere conocer? Y dijo: sí. Y esa pregunta la he hecho a miles de personas. ¿Tú conoces a Jesús el Cristo? Dice: no, no lo conozco. Asisto a una iglesia hace tanto tiempo, pero no sé quién es Él. Es impresionante.
La gente no conoce el camino. La gente no conoce el camino. Y lo que queremos es que la gente conozca el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús, el Cristo. Él es el camino. Amén. Él es el camino. Algunos hasta han pensado que Jesús es el nombre y Cristo el apellido. Pero no es así. Jesús es el nombre que no es que Dios se llame Jesús, porque Él es el creador del mundo, pero fue el nombre que se le asignó en el sentido de la redención del mundo. Se llamará Jesús, pero no es que Él se llame Jesús. Y Cristo tiene que ver con la posición, por ser el ungido para venir a resolver los problemas del ser humano. ¿Cuál es el problema? Satanás, el pecado y la separación con Dios. Entonces, Cristo tiene que ver con la posición. Hoy creo que está el presidente Juan Manuel aquí, en Yopal, en Arauca. Juan Manuel es el nombre y presidente en la posición. Jesús es el nombre y Cristo es la posición. Él es el ungido. Él es el único. Y no somos Jesús solos, como se dice popularmente. No somos unitarios, ni somos jesuitas. Creemos en el Padre, en Jesús el Cristo y en el Espíritu Santo. Somos trinitarios. Pero sabemos por las Escrituras que Jesús el Cristo es el que pagó totalmente el precio de nuestra salvación. Y el Padre dijo, cuando introduce a su Hijo en la tierra, Hebreos 1, adórenlo todos los ángeles. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y el Espíritu Santo lo que hace es revelarlo a Él y darnos poder para predicarlo a Él. El Espíritu Santo vino para revelar a Jesús el Cristo, para recordarnos lo que Él nos enseñó y para darnos poder para ser testigos hasta los fines de la tierra. Esa es la obra perfecta del Espíritu Santo. Se ha confundido la obra del Espíritu Santo con muchas cosas que son pura carne y emociones y otros nombres que se le pueden aplicar. Pero la verdadera obra del Espíritu Santo es revelarle al mundo a Jesús el Cristo. ¿Nadie puede decir amén? Amén. La verdadera obra del Espíritu Santo es recordarnos lo que nos enseñó Jesús el Cristo. Y la verdadera obra del Espíritu Santo es consolarnos en los momentos de aflicción cuando estamos haciendo la evangelización mundial. Y la verdadera obra del Espíritu Santo es darnos el poder para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y las Escrituras sirven para revelarnos a Jesús el Cristo, para que yo pueda creer que Jesús es el Cristo. Amén. El núcleo del Pentateuco es Jesús el Cristo. El núcleo de los libros históricos es Jesús el Cristo. El núcleo de los libros poéticos es Jesús el Cristo. El núcleo de la profecía bíblica es Jesús el Cristo. Amén. Y el núcleo del Nuevo Testamento es Jesús el Cristo hecho hombre. Amén. O cambiamos de tema y hablamos de cómo ser prósperos económicamente. Cómo tener, si tengo 10 casas, cómo tener 50 casas aquí en Estados Unidos, Europa. El núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios. Y esto le está costando a la iglesia colombiana aceptar. ¿Y por qué le está costando a la iglesia colombiana aceptar? A la iglesia cristiana colombiana aceptarlo. Porque nosotros, y yo estoy contado ahí,
poco a poco fuimos dejando el evangelio y empezamos a predicar otras cosas. El evangelio no es simple, no es superficial, no es algo liviano. El evangelio lo es todo, porque el evangelio es que Jesús es el Cristo. Y el contenido de esta declaración es la que el mundo no conoce. Ese contenido de esta declaración tan poderosa es la que la gente no conoce. Y por lo tanto está en peligro algo tan preciado como es la salvación. El apóstol Juan dijo en la primera carta, capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que no, no. ¿qué quiere decir que es nacido de Dios? Quiere decir que es hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, a mí me hace pensar muy profundamente ese texto. Pero también Juan 20:31, donde dice: pero esta se ha escrito para que creáis, no para que sepáis, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, Amén, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Yo les animo para que no se vayan a perder las conferencias de hoy y de lunes, el martes y el miércoles. Dios está restaurando el evangelio en Colombia y el mundo. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir un amén más fuerte, más rotundo? Hoy desayunamos con pescado, con costilla de vaca araucana, Amén. patacones de plátano araucano. ¿Dónde? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Dios, que nos ayude, Padre, para que podamos tener esta revelación profunda en nuestras vidas. Amén. Amén. Oh, yo le doy gracias a Dios, porque si no es por la gracia de Dios, yo no pongo el oído a esta palabra. Porque uno argumenta, pero Dios me ayudó a hacerlo de la mujer de Samaria. En 30 minutos que yo escuché este mensaje, boté el cántaro. Y el cántaro mío no es un cántaro muy pequeño, porque yo he estudiado teología. Yo sé lo que es estar en aulas de teología estudiando años. Pero cuando yo escuché esta palabra, dije: Dios, me dolió el corazón. Y dije: ¿qué es lo que yo estoy predicando? Yo soy bueno para predicar prosperidad económica. He escrito 12 libros. Y uno de ellos se llama El Código de la Prosperidad. Y donde yo fui aquí en Colombia y fuera de Colombia a dictar charlas y conferencias sobre prosperidad económica, vendía libros de estos por montones. El Código de la Prosperidad. Y yo dije: ¿qué es lo que yo estoy predicando, Señor? Y me dolió el corazón. Y lloré. Y le pedí perdón a Dios. Y dije como el apóstol Pablo, sin quererme comparar con él. Cuando fue a los Corintios, dijo: y cuando fui a ustedes me propuse no saber absolutamente más nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y yo dije: no predicaré más nada de aquí hasta el fin de mis días. Solo voy a predicar que Jesús es el Cristo. Y voy a enseñar que Jesús es el Cristo. Porque en Hechos 5:42 dice la Escritura: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Ese era el tema de la iglesia primitiva. Todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. La única que dice que Jesucristo es la versión Reina Valera 60. Pero todas las demás dicen Jesús el Cristo. Inclusive las versiones antiguas
ponen una coma, Jesús, coma, el Cristo. Sí. Eso da más claridad. Amén. Amén. Eso era lo que predicaba la iglesia primitiva. Yo di una conferencia en Venezuela, en una conferencia mundial, sobre el evangelio original y la evangelización mundial. Y después de dar una conferencia, un pastor vino y me dijo: no me puedo ver predicando solo a Jesucristo en la iglesia. Creo que la gente se cansa, se aburre y se va y me quedo solo. Y yo le dije: pastor, le dije con mucho amor, pastor, esto se debe a la poca luz que tiene de Él. Él es infinito. Amén. Y no nos alcanzan 100 años para predicarlo a Él. Así es. Para predicarlo a Él. Porque Él es todo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Él es todo. Amén. Por eso Pablo dijo: Él es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, reinos, dominios o potestades, todo fue creado por Él Y para Él. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Oh, gloria a Dios. Esto es lo que el Señor está queriendo que nosotros prediquemos en todo el mundo. Que Jesús es el Cristo. Que lo anunciemos. Que demos claro en el contenido. Si fuera solamente saber que Jesús es el Cristo, nos hubiera dado al Señor un solo papelito donde dice: Jesús es el Cristo, y andaríamos con ese papelito ahí. Jesús es el Cristo, Jesús. Pero Dios nos dio la Biblia porque nos lo ha pintado de 1000 colores. Amén. Pero toda la Biblia es para revelarnos que Jesús es el Cristo. Y por eso abrimos la Biblia en los Salmos, en los Proverbios, en Ruth, en Esther, en cualquiera de los libros, y ahí está Jesús el Cristo presente. Amén. Porque Él es el núcleo de las Sagradas Escrituras. Pero la gente conoce todo menos el camino. Y si la gente no conoce el camino, está perdida. Porque solo vamos al Padre por medio de Él. Amén. Diga bien amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. O saco otra técnica de predicación que gusta mucho. No. Amén. Más. Otra técnica que yo manejé mucho. Gloria. Jesús es el Cristo. Vamos a recibir la conferencia de hoy. El pastor Roberto, yo le voy a interpretar a él. Yo soy el intérprete hoy. El pastor Roberto es de la hermosísima República de México y él está haciendo la evangelización mundial. Está con nosotros. Hace poco nos encontramos en El Salvador, estaba en Guatemala y ahorita está aquí en Colombia y vamos a Venezuela, pero ahí está él y un grupo hermoso que ha venido de México haciendo la evangelización mundial, y es una bendición tenerlo aquí en Colombia. Amén. Gracias. Pastor Roberto, Gracias, pastor. una gran persona y sobre todo que ha alcanzado la gracia de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Aleluya.